Por favor, salude al que está a su lado, que está al otro lado. Dígale qué bueno que estamos juntos esta mañana. Gloria al Señor. Quiero comenzar una serie de predicaciones en las cuales estaremos hablando del fundamento de la alabanza y de la adoración. Este año Dios nos ha llevado a la palabra, y la palabra que nos ha dado el Señor tiene que ver con fundamento. Y la palabra que Dios nos daba era esa: si los fundamentos fueran quitados, ¿qué ha de hacer el justo? Fundamento entonces tiene que ver no solo con la palabra que usted y yo conocemos, con la palabra que entendemos, que leemos en la Biblia, sino también con el fundamento de nuestra costumbre, por llamarlo de alguna manera, o de nuestros hábitos espirituales. Un fundamento importantísimo en nuestra vida es adorar y es alabar al Señor. Es importantísimo tanto como orar, tanto como tener lectura de la palabra. Esas son disciplinas espirituales que usted y yo tenemos que tener como un fundamento. Un fundamento es la fortaleza y es lo que nos lleva pues a estar firmes en el Señor. Fundamento de actitud, fundamento de todo lo que usted y yo realizamos con el Señor, en el Señor y para el Señor, pero también el fundamento de la palabra. Tiene que haber un equilibrio pues entre lo que hago en el sentido bíblico y lo que pienso y lo que creo acerca de lo que dice la palabra del Señor. Así que vamos a empezar un tiempo para fundamentar para algunos y para refundamentar para otros el asunto de la alabanza y de la adoración. Hoy quiero hablar acerca de la adoración bíblica. Hoy en día muchos creen en Dios, muchas personas creen en Dios, pero no creen en el Dios de la Biblia. ¿Vamos aquí? Creen en Dios, pero no en el Dios que está en la Biblia. Hay una cultura en nuestros países latinoamericanos, pero también europeos, y últimamente los Estados Unidos se está volviendo mucho a los ídolos y este tipo de cuestiones que se están volviendo en una cultura pagano-religiosa. Pagano-religiosa, ¿ha escuchado el término? A veces hasta en las noticias o en el periódico leemos, se hizo el festival de tal lado, y entonces lo denominan ahí como pagano religioso. La palabra pagano viene del latín paganus y significa de la tierra. Eso significa de la tierra. De tal manera que entonces las personas que adoran a las cosas de la tierra son paganos. Por eso le digo, muchos creen en Dios, pero no todos creen en el Dios de la Biblia. La diferencia con la adoración tiene que ver con la adoración al Dios que hizo la tierra o a la tierra misma. Palos, piedras, animales, montes, montañas, tepostecos y demás. Todo eso es la diferencia. Ahora, si usted y yo nos damos cuenta, el mover que estamos viendo actualmente en el mundo tiene que ver con un despertar de las personas a su potencial espiritual. Las personas están encontrando que es difícil vivir. ¿Cuántos se han dado cuenta que es difícil vivir? ¿Cuántos se han dado cuenta que es complicada la vida? ¿Cuántos se han dado cuenta que hay problemas en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, en todas partes? Entonces la gente se da cuenta que es difícil vivir y por lo tanto, entonces lo que busca es una cuestión espiritual que le lleve a salir de esa situación como una manera de escapar a su propia realidad. Y eso no es lo que nos enseña el Señor. Lo que Dios nos enseña es enfrentar nuestra realidad, mirar nuestra realidad, pero tomados de su mano, porque es una realidad. No podemos componer la mente en blanco y hacer que se quiten las cosas o los problemas de la vida. No podemos. Pero sí podemos orar al Señor y decirle: Dios, ayúdame. Me metí en un hoyo, me tropecé, me caí, estoy en problemas, pero ayúdame. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hay gurúes, coaching y un montón de coachinadas por todas partes,
que prometen a las personas por medio de la oración trascendental, a través de la meditación. Ellos dicen que pueden llevar a las personas a otra comunión, a un plano superior, con su ser elevado, con su propio yo, con su Dios interior y un montón de cosas que hay hoy y que las personas están tratando de buscar porque necesitan. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos esa necesidad de Dios. No solo eso, las brujas, los brujos, los chamanes, los santeros, los instructores de yoga, bueno, hasta los que venden cereales, ahí en la caja de cornflakes le ponen un disco de yoga para que medite y entonces se relaje antes de que se coma su cerealito. ¿Ha visto? El mundo entonces está yendo hacia una cuestión en donde necesita, requiere, tiene la convicción de que no puede solo, pero Satanás hace su trabajo y el propio orgullo humano no deja que busquemos al Dios verdadero. Por eso comencé diciendo, muchos creen en Dios. Si usted sale a la calle y le pregunta a 100 personas, 99 tal vez, 98, si usted le pregunta, ¿crees en Dios? Entonces le van a decir que sí. Pero cuando usted menciona al Dios de la Biblia, cuando usted menciona a Jesucristo, que vino a morir en la cruz por usted y por mí, entonces ahí es donde hay problema. Todas las personas pueden decir, sí, creo en Dios. Pero reconocer que Jesús es Dios, reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, es ahí donde está todo el meollo del asunto. Las personas hoy están aprendiendo y están siendo enseñadas en todo el mundo en que la religión es una, se llama ecumenismo, y muy pronto usted estará viendo situaciones de ecumenismo, porque el plan satánico es ese. El plan satánico tiene que ver con una sola religión, una sola moneda, un solo gobernante en todo el mundo. Entonces se van a unir todas las religiones para encontrar en sus congruencias, hacer a un lado sus diferencias y entonces buscar la paz. Porque el hombre lo que quiere es paz. El hombre no quiere a Dios. El hombre quiere estar bien. El hombre no quiere sufrir. El hombre no quiere padecer. Pero eso no es posible sin Dios. ¿Estamos aquí? Jesús dijo, la paz que yo os doy no es como la que el mundo les da. Porque mi paz es diferente. Mi paz tiene que ver con que yo esté presente en tu vida, en tus pensamientos, en tus asuntos, no con que tú estés bien. Hoy mismo alguno aquí podemos no estar bien, pero si Dios está contigo, entonces Dios puede darte paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso significa que está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación y de cualquier asunto. Dios es más grande que tú y que yo. Él merece gloria y merece alabanza y merece adoración por eso. Entonces, por eso quise empezar por aquí. Hoy quiero llamar a esta predicación adoración sálmica. Vaya conmigo al Salmo capítulo 102, versículo 18. Salmos 102, versículo 18. Tenemos que aprender a distinguir, mis amados hermanos, hablando de fundamentos, las mentiras paganas que se están a veces infiltrando, incluso dentro de la iglesia misma, las mentiras paganas de la verdad bíblica. Si hemos de volver al fundamento, entonces necesitamos leer la Biblia para poder discernir lo que el Espíritu de Dios nos enseña al respecto de cada tema. Dice el Salmo 102, 18. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Fíjese bien, Dios estaba diciendo a través de su siervo David, vamos a escribir todo esto que estamos haciendo para que los que vengan, para los que nazcan después, alaben al Señor. Hay un propósito eterno, pero también interno de parte de Dios en cada uno de nosotros. Cada persona tiene necesidad de Dios.
solo que no sabe cómo hallarlo, y cuando lo halla, a veces no sabe cómo reconocerlo, cómo celebrarlo, cómo agradecerlo. David, entonces, a través de la adoración y de la alabanza que él tuvo ahí en el tabernáculo, ese tabernáculo que él erigió en el monte de Sión, instituye la adoración sálmica. Hoy lo que usted vio, algunos tal vez aquí están por primera vez y otros pues no por primera vez, pero finalmente algunos concuerdan y otros dicen, ¿qué les pasa a estos? Porque siempre me han enseñado que Dios se le tiene que tener reverencia, y casi cuando yo entraba donde estaba Dios tenía que entrar despacito porque no lo fuera a despertar, o no sé, cosas, tradiciones que nos fueron enseñadas, pero que finalmente no están en la Biblia. Hay tiempos, hay momentos en donde podemos hacer eso, debemos hacer eso, pero hay momentos en donde debemos hacer lo que hicimos. Y lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las próximas semanas. La adoración sálmica es una adoración ferviente. ¿Cómo dije? Ferviente. ¿Qué es ferviente? Es intensa, es con ganas. Y con ganas se dice, ¿cómo se dice con ganas? Con ganas. ¿Así se dice con ganas? ¿Cómo se dice con ganas? Con ganas. La adoración sálmica es ferviente, entusiasta, expresiva. Tiene que ver con esta manera humana de expresarse. Y está en la Biblia, en toda la Biblia está esta adoración sálmica. La puede encontrar desde el Génesis y por todos los libros del Antiguo Testamento, pero muy detallada, muy específica en el libro de los Salmos. Por eso le llamamos hoy adoración sálmica, porque David la inicia, como le dije, ahí en el monte Sión, ahí en Jerusalén. Trae el arca que estaba cautiva, él trae el arca, la instala en el monte Sión, y él comienza allí a tener una manera diferente de adorar y de cantar y de tocar que la que tenían antes en el tabernáculo del desierto. En el tabernáculo del desierto era una cuestión muy privada, en donde solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, estaba todo cerrado. Pero recuerde que lo que Dios nos va dando siempre es un proceso, es una semilla. Así que en el Antiguo Testamento este tabernáculo de Moisés es la semilla, pero después con David encontramos que él danza, él mismo. Él no era un sacerdote propiamente, pero proféticamente lo era. Y entonces David es un tipo de Jesús, en ese sentido como un símbolo, en donde él mismo como sacerdote, pero también como rey, baja, desciende de su trono, y entonces se pone a danzar y adorar junto con el pueblo al Dios del universo. Este es el tabernáculo de David, donde él instituye. Y entonces él descubre a través de esa actitud y de ese tipo de expresiones que Dios se deleitaba, que a Dios le agradaba, porque lo protegía cuando iba a la guerra, porque David tenía todo lo necesario, mucho más de lo que necesitaba, incluso era un rey rico. David tenía protección no solo de su ejército, que era aguerrido y que era valiente, tenía la protección de los mismos ángeles del cielo. Él descubrió que ese tipo de adoración, que el cantarle, que el saltar, que el danzar para Dios era algo maravilloso, y entonces decidió escribirlo. Lo escribe en el libro de los Salmos como si fuera una fórmula, como si fuera una, vamos a llamarle una receta de cómo hacerlo, para que entonces las generaciones venideras, usted y yo, y nuestros hijos y nuestros nietos, ¿cuántos dicen amén?, pudieran llevar una adoración sálmica. Hace rato cantábamos, así como David cantaba, así como David danzaba, y así como David fluía en su presencia. Esto entonces nos lleva a mirar que David lo pone como una manera de adorar y de alabar públicamente y también personalmente. Usted puede alabar a Dios y adorar al Señor personalmente. Usted puede poner sus alabanzas en su casa y mientras anda haciendo lo que tiene